En un programa que hicimos hace un par de días, nosotros llamábamos la atención sobre el hecho de que se advertía un cambio en la actitud de los dirigentes de los países de Occidente. Durante estos 9 meses que lleva la guerra en Ucrania, el tema, la posibilidad del inicio de una negociación con Rusia para lograr la paz en Ucrania nunca estuvo en la agenda. Y de repente de lo que se habla es precisamente de la paz, de la necesidad de un diálogo para solucionar este conflicto. Y claro, uno tiene que preguntarse qué es lo que motiva ese cambio de actitud, que se expresa no solo en la posibilidad, en la convicción de que es necesario hacer esos esfuerzos, sino que también incluyen una flexibilización en ciertas posiciones con respecto a Rusia. Por ejemplo, ustedes recordarán que lo que se planteaba hace unos meses era la exclusión de Rusia del G20. Y de algunos cónclaves se retiraron representantes de los países occidentales cuando le tocaba hacer uso de la palabra a los representantes de Rusia. Eso no ocurrió ahora en la última reunión del G20. El canciller ruso intervino y fue escuchado por los miembros de ese grupo. Lo propio hizo Lavrov cuando le tocó intervenir al presidente Zelensky, que no es miembro del G20. Pero eso de por sí habla de un cambio de actitud, entiendo yo. Con la misma China también hay la intención de producir cierta distensión en las relaciones. Ustedes recordarán que en la última reunión de la OTAN que se celebró en Madrid, a Rusia se le declaró un peligro y a China un gran desafío. Una especie de rival estratégico. Y hace un tiempecito atrás había una gran tensión en las relaciones entre China y Estados Unidos por el tema de Taiwán. Recuerdan ustedes la visita de Pelosi, los ejercicios militares de China en aguas próximas a la isla de Taiwán. De repente, entonces se produce una reunión en el marco de la cumbre del G7 entre Xi Jinping y el presidente Biden. Naturalmente, esas cosas no se producen así por así. Detrás de esos encuentros siempre hay un trabajo, la preparación de una agenda que pudiera justificar un encuentro a este nivel. Pero de todos modos, el cambio en corto tiempo es significativo. Luego hay que concluir en que se está registrando un cambio de actitud a nivel de la dirigencia de Occidente. Y yo insisto en que hay que plantearse qué es lo que motiva ese cambio. Pues yo creo que las cosas están ahí a la vista. Lo primero es la llegada del frío. Todavía no es época de invierno, pero se aproxima ya el invierno y las temperaturas ya han descendido considerablemente. El invierno, las bajas temperaturas congelarán la iniciativa de Ucrania en el terreno militar. Bueno, eso también toca a los rusos. Si los avances
sobre el terreno, en el aspecto militar, se detienen por la llegada del frío. Eso afecta fundamentalmente a Ucrania, que era la parte que tenía la iniciativa militar, la que iba conquistando territorio. Ahora, con la llegada del frío, el asunto se centrará en intercambios de fuego a distancia. Y en ese escenario, Rusia tiene cierta ventaja, porque su brazo militar llega un poco más allá que los de Ucrania. Eso puede cambiar si recibiera Ucrania las armas para poder alcanzar desde la distancia objetivos importantes de Rusia. Y ese cambio, reitero, es beneficioso para Rusia, que ahora además tendrá la posibilidad de acumular fuerzas. Otro factor que nosotros señalábamos. Acumular fuerzas, entrenar mejor a sus soldados, a la reserva que reunió recientemente. Formar un militar lleva tiempo, porque un militar tiene que dominar las técnicas de combate y también estar preparado mentalmente para la guerra. Ese es un trabajo complicado, requiere tiempo. De lo contrario, un individuo que es llamado para prestar un servicio en el frente de batalla corre un alto riesgo de convertirse en carne de cañón si no tiene la preparación adecuada. Pero además de eso, hay una serie de factores que pueden ayudar a Rusia positivamente, porque ya con esta experiencia los rusos conocen mejor la estrategia, el tren de pelea de los soldados ucranianos, que lograron desarrollar con la ayuda, con el apoyo de Occidente. Conocen las armas y también sus debilidades, sus alcances, su peligrosidad, los puntos débiles y también la fortaleza. Y eso usted, pues, esos conocimientos los incorpora en sus estrategias militares sobre el terreno. Son puntos que cuentan a favor bueno, eso para ambos bandos es válido, pero para el caso del que estaba a la defensiva en la última etapa del conflicto, eso es todavía más significativo. Entonces, ¿qué es lo que se teme? Se teme que, mientras tanto, Rusia pueda ir asestando golpes, creándole una situación difícil a Ucrania, porque entre los objetivos de los ataques rusos están las fuentes de suministro de agua potable y de energía. Y eso puede representar un grave problema para Ucrania. Pero además de eso, está el tema político. Hubo elecciones en Estados Unidos y con toda seguridad, casi con toda seguridad, los republicanos tendrán el control de la Cámara Baja del Congreso, la Cámara de Representantes. Y ese será un factor que reducirá el margen de maniobra del presidente Joe Biden, porque los republicanos tienen su propia agenda, incluyendo la materia de política exterior. Y hay algunos puntos ahí no coincidentes con la línea que ha seguido el presidente Biden. Todo esto le pone presión a la Casa Blanca, indiscutiblemente. Y ese es otro factor que debe estar gravitando en este cambio de actitud. Pero hay otros aspectos importantes, y es el caso de la realidad que está viviendo Europa
en estos momentos, en donde hay quienes vaticinan la posibilidad de manifestaciones masivas en toda Europa por la situación económica, sobre todo por el problema de los precios de los combustibles y las dificultades para pasar el invierno. Eso es una gran presión que ahora mismo tienen los dirigentes europeos, que buscan por todas partes soluciones cómo poder aliviar ese problema, que se plantea como algo crítico para el próximo año. Es todo un desafío que hay ahí, y ese es otro elemento de presión. Por eso la intención de distender las relaciones con China, porque ahora resulta que China es importante como un puente hacia Rusia de cara a unas negociaciones, a un entendimiento con Rusia, y también como nación que puede contribuir a la estabilidad de la economía mundial, particularmente la estabilidad en Europa, porque recuerden ustedes, China es principal socio comercial de la Unión Europea. Y después de haber perdido la conexión con Rusia y el acceso a los productos energéticos de Rusia, sería muy complicado que se dañaran también las relaciones con China. La posibilidad de que China pueda jugar un papel como proveedor, como intermediario en el abastecimiento de combustible a la Unión Europea es otro factor que está también ahí planteado. Y es un elemento de presión para los países europeos que han estado presionando a Estados Unidos, que ha tenido que entender forzosamente esa realidad. Y es lo que explica la flexibilización de la actitud con respecto a China y esa reunión que se produjo con el señor Xi Jinping. Permítame otra pequeña pausa, en breve retorno.